Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al programa Caminando con Jesús de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Sincelejo. 21 años llevando el Evangelio a través de los medios de comunicación del Canal 12 de Claro Televisión. Gracias por estar siempre allí, esperando este momento, cada jueves a las 5 de la tarde, como también en los viernes y los domingos. Ustedes pueden ver también este programa a través del Canal 12 de Claro Televisión. Que la Santa Virgen, la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo siempre estén en sus hogares, llenándolos de su gracia y de su misericordia. Y como siempre, tenemos un invitado hoy, a Jorge Gómez. Jorge, bienvenido al programa Caminando con Jesús. Muy buenas tardes, Merce. Buenas tardes para cada una de las personas que se unen a través de este programa
en su canal, el canal 12, Caminando con Jesús. Qué importante que hoy caminemos con Jesús en estos momentos que necesitamos tanto de la gracia de Dios. Así que pidámosle al Señor que la gracia del Espíritu Santo llegue a nuestro corazón, a nuestra familia, y oramos por ustedes, allí donde te encuentres y a través de los diferentes medios que te unes, para que este programa sea posible. Es con tu presencia ahí donde estás y que puedas vivir una experiencia del amor de Dios. Esta experiencia nos permite a nosotros compartir la fe, la gracia, la bendición que también nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Así que pidámosle a Dios la disponibilidad para que su palabra y las palabras que van a ser compartidas lleguen al corazón y la podamos hacer vida en nuestra vida. Así es, Jorge. Bueno, como siempre, un programa de evangelización de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con una oración. Con la oración. Y la palabra. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, de bondad, de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Y te pedimos que la gracia del Espíritu Santo hoy llegue a nuestra vida, a nuestros hogares. Padre de bondad, te pedimos que esa experiencia de amor trinitario llegue a nuestra vida hoy, a cada uno de los hogares que hoy se unen en este programa Caminando con Jesús. Que esta tarde sea de mucha bendición, que esta tarde sea de gracia para cada uno de estos hermanos. Que en este día podamos experimentar el gozo, la alegría, la paz, los frutos del Espíritu Santo como el dominio propio. Que hoy podamos experimentar paz en esos hogares donde hay guerra, en nuestra Colombia, en muchas partes del mundo. Ven, Espíritu Santo, y sopla de los cuatro vientos de la tierra, de los cuatro puntos de la tierra, sopla con ese fuego abrasador. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sopla con el don del amor de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena nuestros corazones. Hoy te pedimos por esos hogares que están sedientos del amor. Hoy te pedimos por esos hogares que están teniendo problemas, situaciones adversas. Hoy te pedimos también por cada uno de las personas que hacen parte de esta empresa del Canal 12. Bendícelos, a su familia en cabeza, llénala de tu gracia, de bendición. A cada uno de los miembros que en diferentes momentos participan también con su aporte y conocimiento. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Te entregamos, Señor, las personas que nos piden oración. Nos unimos también, Señor, a la oración del mundo, por la conversión, por la paz del mundo, por todas las familias, especialmente aquellas que están siendo perseguidas por dar testimonio de la fe. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos llene de paz, de luz, de claridad, y nos dé la disponibilidad para que en esta tarde podamos experimentar el gozo y la alegría que viene de ti a través del corazón de nuestra Madre María Santísima. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a leer el texto de la palabra que está en Efesios 1, versículo 9, que dice: que se derramó sobre nosotros, ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Merce, la palabra de Dios aquí, creo que la palabra de Dios es fundamento de vida cuando nosotros la leemos, ¿verdad? Claro. Y esa experiencia que hoy nos habla es del derramamiento de la gracia, de toda esta experiencia de fe que nosotros vivimos dentro de la renovación. Pero es muy importante que conozcamos de qué vamos a hablar hoy, porque este texto tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Correcto. Entonces, porque mira que nos habla de la sabiduría, la inteligencia, y que es un misterio que viene de la gracia de Dios para el hombre. Correcto. Nuestro tema de hoy es 5 pilares de la renovación carismática católica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 5 pilares de la renovación según el Papa León? Es muy importante eso. Dentro del ejercicio de la dinámica como iglesia, la renovación católica carismática
Sí. se reunió con el Papa León XIV en estos días en Roma. Y él hablaba de 5 pilares fundamentales, o nos recordaba esa experiencia de fe, que es la bendita corriente de gracia, que es la renovación católica carismática, porque hay una apertura antes de, y es en el Concilio Vaticano II, en el año de 1961, cuando comienza a darse esta experiencia con el Papa Juan XXIII, que él dice, abramos las puertas para que soplen vientos nuevos a la Iglesia. Pues en esta invitación que él hacía hacia el concilio, ya en el año de 1965, se da una gracia en ese concilio, porque es el avivamiento del fuego del Espíritu Santo, porque el Papa Pablo VI da la apertura a todo esto, convoca a toda la Iglesia, y se necesitaba una nueva experiencia. Claro. Y esa experiencia la habíamos tenido en Pentecostés. El programa pasado hablamos un poco de eso. Total. Pero de ahí esa iglesia pasa cada año, cada siglo, y resulta que esa iglesia entra en una dinámica como de quietud. Y la fe está un poco caída, por decirlo así, ¿verdad? Pero entonces nos hacen ese llamado a que la iglesia se levante nuevamente, pero con la experiencia que es un fundamento trinitario del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque pues esa promesa viene del Padre y del Hijo. Claro. ¿Para quiénes? Para todos nosotros, ¿verdad? Entonces el Papa habla de 5 fundamentos. El primero, la oración, la alabanza, la oración de alabanza, la palabra de Dios, la comunión y la caridad. Qué importante esto, son conceptos que de pronto son sencillos, ¿verdad? Y creo que nosotros lo experimentamos, pero ¿de qué forma lo vivimos? Porque ahí es donde está como el embrollo del asunto, porque es saber que es la gracia del Espíritu Santo quien tiene que mover todos estos pilares, estos elementos, claro. Porque sí, yo puedo hacer una oración, pero ¿cómo es mi oración? Yo puedo leer la palabra, pero ¿de qué forma estoy leyendo la palabra? Yo puedo entrar en la comunión, pero ¿de qué forma estoy siendo comunión? ¿Por qué? Porque es muy bueno tener esto claro, porque a veces decimos que vamos a comunión porque yo voy a la iglesia, pero yo no me reúno en ninguna comunidad. Entonces, ¿qué clase de comunión estoy haciendo? Claro. Y la caridad, que nos tiene que mover a nosotros a través del amor a salir de nosotros mismos. Entonces son importantes, claro, son fundamento vivo porque esa esencia sostiene esa experiencia carismática, ¿verdad? Claro. Esa experiencia carismática que viene de la gracia de Dios Padre, Dios Hijo para nosotros, y Dios Espíritu Santo para todos nosotros. Entonces es una comunión trinitaria que viene en esa experiencia de fe, para que nosotros vivamos. Y él está como haciendo un llamado, el Papa hace un llamado a que la renovación vuelva a esos pilares, vuelva a vivir esa experiencia profunda de una renovación en el bautismo. Entonces es muy importante estos 5 fundamentos. Claro, que los vamos a tomar uno por uno, ¿verdad? Claro, vamos a hablar de ellos, vamos a compartir esa experiencia para que entendamos un poquito acerca de esa gracia. Así es. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Ok, en esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo es una experiencia personal, que esa experiencia personal viene de esa gracia que Dios nos da, porque es una promesa también. Claro. Yo les enviaré el Espíritu Santo, yo hablé de eso un poco, ¿verdad? Pero es una gracia que se manifiesta en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el bautismo como bebés, ¿cierto? Claro. Que es donde el padre, los padrinos, yo he repetido esto, pero lo vuelvo a decir, donde los padres y los padrinos en esa promesa de fe que hacen, ellos están en el deber ser de educarnos en la fe, ¿verdad? Sí. Pero hay un bautismo que nos habla, de hecho San Agustín tuvo esa experiencia de ese bautismo. ¿Por qué lo tuvo? Porque su conversión fue en todo el sentido de su persona, no fue a medias, claro. Fue una entrega total. Entonces, esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo
nos hace encontrarnos, oiga, nos hace encontrarnos con Cristo. Sentimos la libertad, sentimos el gozo, o sea, la alegría, sentimos el encuentro personal con una fe y con un amor vivo. Es un renovar, una espiritualidad nueva. Claro. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, por eso dice que nos derramó sobre nosotros sabiduría e inteligencia. Dice, también a ustedes, al escuchar la palabra de verdad, el Evangelio que los salva, quedan sellados con el Espíritu Santo prometido. O sea, es el Espíritu Santo quien nos da esa renovación. Juan lo dice, yo bautizo con agua, pero Brenda uno que va a bautizar con el Espíritu. Es renunciar al hombre viejo y llenarnos del hombre nuevo. Es un soplo de gracia nueva, es una experiencia de fe. Desde pequeño. Desde, el bautismo, nosotros recibimos el bautismo, nosotros recibimos el bautismo y recibimos el Espíritu Santo. Ajá, en exacto. esa primera, pero es muy importante que tengamos claro que ya yo me hago consciente en esa renovación del bautismo, yo me hago consciente del encuentro con Jesús. Correcto. Yo me hago consciente del amor de Jesús en mi vida. Yo me hago consciente de la fe que profeso en Jesús, porque vuelvo y repito, es un aliento nuevo, es una fe nueva, es una gracia nueva, que ya no soy ese católico del montón, sino que vivo una experiencia de fe profunda, una experiencia de fe que me compromete, porque ya yo no es simplemente por hacer un ritual, simplemente por hacer un rosario, simplemente por ir a la Eucaristía, es mucho más que eso, porque es mi religiosidad unida a mi espiritualidad, ¿verdad? A la espiritualidad de Cristo, que me aviva a través del fuego del Espíritu Santo para que yo viva esa experiencia bautismal. Como un de hecho, encuentro, exacto, esa experiencia la vivió San Agustín. San Agustín habla de eso. En ese encuentro, San Agustín se encuentra con Cristo. Dice, oh Cristo Jesús, mi ayudador y mi redentor. Dice, de repente se me hizo sentirme libre. O sea, a través de esa experiencia de la gracia, San Agustín siente la libertad. La esclavitud del pecado que lo ataba ya no está en él, porque ahora se siente en una redención de gracia, de bendición. ¿Que quién se la ha dado? Cristo. Entonces es muy importante tener eso claro. Es Cristo quien lo mueve a través del fuego del Espíritu Santo. Yo te quiero preguntar algo con relación a eso. Por lo menos nosotros en la renovación carismática, en los seminarios de vida en el Espíritu, ahí es donde recibimos mucho más, ya hay ese encuentro profundo, pero ¿cómo se vive en los demás? Lo que pasa es que eso se habla el querigma, el anuncio, el amor de Dios, el pecado, la fe y conversión, la salvación, el Espíritu Santo, la comunidad, son elementos, son 7 temas que hacen parte de ese anuncio y pues se trata de hacer a través de una fusión del Espíritu Santo. Entonces, en esa experiencia, la persona entra en esa dinámica del Espíritu. Es una experiencia de sentir el amor del Padre en el Hijo y avivado en la persona del Espíritu Santo. Claro. Entonces es un renacer nuevo, es una nueva experiencia de fe, es una nueva fuerza, porque nos hace sentir el gozo y la esperanza de saber de que Cristo ha cambiado nuestra historia y de que en el corazón, en el interior del corazón, surge un fuego de amor. O sea, es yo experimentar no solamente la fe, sino del hecho de sentirme amado. Claro. Porque al derramarse el Espíritu Santo se derrama el amor. ¿Por quién? Por el Espíritu. Lo dice la misma palabra en Romanos. Entonces, a través de esa gracia, el Señor nos da la capacidad de entender de que Él es el único que puede dinamizar nuestra fe. La fe viene de Él, pero esa fe la dinamiza Él a través de la gracia del Espíritu Santo. E encontramos nosotros esa experiencia del amor solo en Él. Y esa experiencia del amor nos hace a nosotros ir allá. Por eso entonces va a decir en los Romanos, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Nada.
Así es. Nada, lo dice por allá, ¿verdad? En Romanos 8, 38, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. Ni las tribulaciones, ni nada. ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento al amor. Es un nuevo nacimiento a la fe. Entonces, esa primera experiencia que nos invita el Papa es a vivir un bautismo nuevo. O sea, un bautismo de una fe viva que el hombre está invitado a dejar el hombre viejo para un hombre nuevo. Un hombre nuevo que sea testigo de la gracia, del amor. Amén. ¿Y en qué cómo podemos hacer todas esas situaciones? Por lo menos que hay gente que no entiende, no sabe de esta parte. ¿Cómo puede hacer? Pues lo único es unirse a la comunidad de creyentes. O sea, en este caso, si su deseo, porque igual la iglesia es rica en carismas, pues está la renovación. En la renovación tenemos esos seminarios de vida y allí vivimos esa experiencia, porque es una experiencia diaria, no es solamente un momento. Correcto. O un acontecimiento como en Pentecostés, no. La iglesia nace todos los días y todos los días es el soplo, el Espíritu Santo actuando en ella y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo todos los días haga un nuevo bautismo en nuestra vida para experimentar el sabor de la gracia de fe que estamos viviendo en la persona de Jesús. Amén, así es. Y en la oración de la alabanza es importante. Claro, para ahora, avivamiento. En esa oración, pues está la oración de meditación, está la oración de contemplación, pero hay una oración que nosotros tenemos, de hecho el Papa Pablo VI que habla en una carta que él tiene, la renovación, entonces él habla y dice que la gracia de la oración de alabanza en la renovación tiene que terminar en un momento de contemplación. En un momento, o sea, nosotros comenzamos con una alabanza, pero tenemos que terminar contemplando a Jesús. ¿Por qué? Porque la oración de alabanza es fuego del Espíritu Santo y es una oración nueva. Y es una oración también de un diálogo profundo con el Señor. Por eso cuando alabamos le damos gracias, por eso cuando alabamos le pedimos perdón, por eso cuando alabamos reconocemos la grandeza de Dios y a través de esa renovación de la alabanza, de la oración, pues estamos creando un vínculo mucho más profundo con el amor de Dios Padre. Entonces es una alabanza que dinamiza, que dinamiza. ¿Qué dinamiza? Dinamiza que esa oración ya no sea algo muerto, de que yo pueda vincularme a través de esa oración de alabanza la experiencia de sentir un derramamiento de gracia en nuestra vida. Así es. ¿Por qué? Porque es un avivar. Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, y en esa oración de alabanza oramos por la sanidad, por la liberación, por la bendición, oramos en la gracia del Espíritu, porque es una oración que nos permite redescubrir a través de esa oración de alabanza de que Dios es el que lo puede todo. Amén. De que Dios es Padre, de que Él es el Rey, de que Él es la fuente de todo. Entonces esa oración de alabanza, así como cuando caminaba el pueblo de Israel, que ellos cantaban, alababan y gozaban, y dice que cuando ellos cantaban y adoraban, los muros caían. ¿Cierto? Claro. Lo dice en el Antiguo Testamento. Entonces es una oración dinámica, una oración que sale del corazón, pero que dinamiza el alma también. Se siente exacto, ese fuego. Es un fuego, un fervor. Así es. ¿Verdad? Entonces es importante entender eso. ¿Por qué? Porque esa gracia, o sea, eso va unido a la acción de gracias, a la adoración, a la alabanza, a la contemplación. O sea, no es solamente, no. Es que si la oración de alabanza no me lleva a la contemplación, hay un vacío. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejarme descansar a los pies de Jesús. Dejar que mi vida contemple la grandeza de Jesús, porque a veces pasa que estamos delante del Santísimo y a toda hora no, hay que entrar en un silencio profundo también, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Mire que es tan importante esta oración de alabanza, que si vamos a diferentes momentos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando hayan Hechos de los Apóstoles que nos hablan, ¿verdad?, de Pablo y Silas que estaban allá en la cárcel, y ellos comienzan a cantar, a glorificar el nombre de Jesús,
y te dice que los muros temblaban, ¿verdad? Y hay muchos momentos cuando el pueblo de Israel sale a conquistar, ¿cierto? Claro. Y dice que los muros de Jericó es una oración. Entonces, estamos tristes, alabamos. Estamos decaídos, alabamos. Estamos en una situación difícil, tenemos que alabar. Todo es Él. Porque es el derramamiento de la gracia de Dios. Entonces ahí es donde yo me tengo que arrodillar o levantar y comenzar a alabar el nombre de Jesús, que Él lo puede todo, y a través de esa oración de alabanza se abren esas puertas, como pasó allí, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Eso Así. no es un cuento de Sí, fábulas, porque hay personas que piensan y dicen, no, eso sucedió, fue allá. No, hoy también está Todo, sucediendo. total. Hoy también el Señor hace milagros, hoy también el Señor sana, hoy también el Señor libera, hoy también, porque es el mismo actuar de Dios. Así Es la dinámica del amor de Dios, y eso se encuentra es a través de la alabanza. Entonces Así eso es. es muy importante tenerlo claro, porque esa experiencia de la alabanza nos lleva a nosotros a que también se conviertan, porque mira que cuando ellos estaban alabando, el carcelero enseguida preguntó, ¿y qué tengo que hacer yo? Claro. Entonces, cuando tú das testimonio en medio de la tribulación, cantando, glorificando el Ahí nombre se de da. Jesús, va a traer también. traer muchos. ¿Cómo así que este que está triste, este que está dolido? Por eso tu familia que estás ahí, nos estás ahorita viendo, de pronto compartiendo esta experiencia de fe, yo te invito para que cualquiera que sea tu situación, comiences a alabar, se reúnan en familia y alaben el nombre de Jesús, alábelo. Dígale, Señor, yo te doy gracias por esta situación, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te ensalzo. Toma tú el control de esta situación, y es ahí donde el Señor comienza a derramarse. Así es, y es una experiencia cada día diferente. Total, claro, Cierto. porque es un renovar de la oración también. Entonces es muy importante esa oración, porque nos hace reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida. Amén, De que así nosotros es. no somos capaces, pero a través de la oración Dios es capaz de todo. Con Él, como digo yo, con Él todo lo podemos. Todo lo podemos, exacto. Porque es que creer y confiar en Él y depositarlo, es que solamente es llamarlo, porque Claro. Él está ahí al lado de uno. Claro, claro, y llenarlo. Entonces, la relación de la palabra de Dios dentro del bautismo, del Espíritu, la oración de alabanza, la palabra es fundamental. Claro, de hecho la renovación no tiene una, como decir, una esencia en el sentido de que es que la renovación se identifica por esto, no. La renovación nace de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, que es fundamento, va unida a esa experiencia del concilio. Entonces, el fundamento de la renovación, del bautismo, de todo esto que estamos hablando es la palabra, porque sin la palabra no nos edificamos. Y por eso Él nos hace un llamado y dice, es que esa palabra que es vida, esa palabra que es inspirada por Dios, oiga, inspirada por Dios, pero esa palabra que es revelada por Dios, esa palabra que se mantiene viva. Entonces, mire, es inspirada, es revelada y se mantiene que viva. Tres cosas fundamentales. ¿Por qué se mantiene viva? Porque activa la vida de la iglesia. O sea, es un renovar todos los Constante. días. Y esa palabra tiene algo muy bonito, dice él, resuena en el corazón del hombre. Por eso la fe nace de la predicación. Por eso la fe nace del encuentro con la palabra. Por eso la fe me lleva a la conversión a través de la escritura. Si yo estoy leyendo la palabra de Dios y a mí no me interpela la palabra de Dios, estoy haciendo un mal proceso de lectura. Porque la palabra de Dios me dice a mí que me tiene que interpelar, me tiene que a mí cuestionar, para yo poder ir teniendo como un discernimiento, dice él, un discernimiento claro para tomar decisiones y también ser capaz de cambiar. Así es, y muchas veces a uno le pasa que uno con tantas situaciones, uno toma la palabra, Jorge, le pide a Dios, y lo que uno está viviendo se lo está diciendo Claro. la palabra. Claro, claro. Y uno ve ahí la gracia del Espíritu Santo en ese momento que uno está clamando la presencia de Dios en nuestra vida. Claro, de hecho la palabra pues es fundamento fundamental. de la oración, es fundamento de la vida del hombre. Por eso lo primero que nosotros que tenemos que hacer
para conocer la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo es la palabra de Dios, porque ella más que nadie habla de ese encuentro trinitario. Ella más que nadie habla de esa experiencia profunda de la palabra, porque cuando nosotros leemos la palabra libera. La lectura de la misma palabra nos va liberando. Totalmente. ¿Cierto? ¿Por qué nos libera? Porque hay algo que dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la verdad está fundamentada en la palabra. Entonces la palabra de Dios me va liberando, me va sanando, me va formando, me va transformando. O sea, ella misma va cumpliendo la función. Así es. Pero esa palabra va unida a un magisterio de la iglesia, porque es importante entender eso. Yo no puedo leer la palabra simplemente, yo tengo también que unir eso al fundamento. Mira que en Hechos de los Apóstoles nos habla de ese elemento. Acudían asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la lectura de la palabra y a la fracción del pan. Entonces, esos elementos los encontramos nosotros aquí. La palabra es fundamento, porque la palabra de Dios nos va sanando, nos va liberando, nos va formando y nos va transformando para nuestro proceso de conversión. Claro. Entonces, que la palabra de Dios es fundamento. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cuánto tiempo yo saco para la oración de alabanza? ¿Cuánto tiempo saco para la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo estoy sacando para renovar ese bautismo diario, pedir todos los días el Espíritu Santo? Eso, y es una pregunta que yo me tengo que hacer. Yo oro en familia con la palabra. Así es. Yo leo la palabra, yo le estoy enseñando a mis hijos a leer la palabra. Yo le estoy enseñando, yo creo que es un cuestionamiento de todos, porque si nosotros no estamos leyendo la palabra, estamos haciendo mal nuestro papel como cristianos, porque la palabra es el fundamento de nuestra vida cristiana. Yo puedo decir, yo amo a Cristo, pero si no lo conozco, pues ¿qué voy a hablar de Él? Así es. ¿Y cómo lo voy a vivir? Entonces, por eso es importante la palabra de Dios. Enamorarnos de la palabra. Enamorarnos de la palabra. Totalmente. Y hay otros fundamentos que vamos a compartir más de la palabra. Correcto. Que nos hablan aquí. Entonces, es muy importante eso. Así es. Bueno, Jorge, vamos a un pequeño corte y de regreso continuamos con este programa 5 pilares de la renovación carismática católica. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Saludo especial y saludo de bendición para todos ustedes. Les habla el Padre Ayler Palencia, asesor de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Sincelejo. En el marco de los 50 años que llevamos aquí en el departamento de Sucre, en la ciudad de Sincelejo, ya la renovación, caminando con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, tiene una gran invitación para las personas que deseen ir a una gran peregrinación a los santuarios marianos de Europa y Medjugorje. Es un retiro espiritual de sanación interior, sanando las heridas más profundas de mi alma. Aquí estarán el contacto, los teléfonos, las redes donde usted se puede anotar. Es decir, mis hermanos, saldremos el 30 de agosto y regresamos el 17 de septiembre. Todo esto en oración y bajo la luz del Espíritu Santo. Los estaré acompañando en esta gran peregrinación y las personas que deseen, que puedan, se pueden comunicar a los teléfonos. Este es un shell diario donde también las personas en Sincelejo que lo quieran adquirir también pueden hoy anotarse y pueden escribirnos para nosotros mandarle el shell de una forma también virtual. Así que mis hermanos, nos vamos a esta gran peregrinación. Serán 5 países donde estaremos peregrinando bajo la luz y el poder del Espíritu Santo, bajo la intercesión de María Santísima. 5 países de Europa, incluyendo, vamos a tener a Medjugorje, vamos a ir a todos estos lugares marianos para vivir una experiencia única, especial con el Señor. Tendremos momentos de Eucaristía, de adoración al Santísimo y de temas de crecimiento. Y también unos momentos especiales de esparcimiento donde usted puede conocer todos los diferentes lugares donde vamos a estar. Así que mis hermanos, está lista esta gran peregrinación para que juntos contemplemos la gloria de Dios. Bendiciones. Continuamos con Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre.
con nuestro programa Caminando con Jesús de la Renovación Carismática Católica, un programa 21 años llevando evangelización a través de los medios del Canal 12. Estamos muy agradecidos con Dios y con el Canal 12 por permitirnos llegar hasta los hogares de ustedes, en todos los lugares, porque nos ven a través de las redes sociales. También le damos gracias a Dios por la librería Agua Viva, que también nos permite este apoyo para estar aquí grabando el programa Caminando con Jesús. Bueno, continuamos con nuestro tema 5 pilares de la renovación carismática según el Papa León. León XIV. León XIV. Ahora entonces vamos a seguir con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, exacto. Estábamos hablando acerca del bautismo, la oración de alabanza, y ahora estamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Es bueno entender eso, porque la palabra de Dios es fuente, como lo decíamos, ¿verdad? Sí. De hecho, si ustedes tienen la Sagrada Escritura, en Hebreos 4:12 van a decir: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire lo que comienza diciendo: la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, nos da vida. Total. Y fuera de eso es eficaz porque nos cuestiona, nos interpela. Más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Oiga, haciendo un discernimiento. Entonces, la palabra de Dios me da la capacidad a mí de hacer discernimiento sobre aquello que yo muchas veces creo que es verdad. Claro. Porque a veces nos volvemos tercos, creemos que tenemos como todo cogido de la mano, pero no nos damos cuenta que la palabra de Dios es la que nos da la vida, nos da la verdad, nos lleva al conocimiento de su gracia, ¿verdad? Claro. Y entonces va a decir también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: además, desde tu niñez tú conoces la Sagrada Escritura. Ellas te darán, oiga bien, la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos? La palabra de Dios nos va a dar sabiduría para que entendamos que la salvación solamente la vamos a encontrar ¿en quién? En Cristo. ¿En Cristo qué? En Cristo Jesús. Y dice: toda sabiduría es inspirada por Dios. Oiga, es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. Y dice: así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Mire, la palabra de Dios nos va llevando al crecimiento, a la formación. Y dice que vamos a estar preparados para toda obra buena, o sea, nos va llevando a la perfección. Claro. Entre más yo entro en intimidad con la palabra de Dios a mí me va a ser útil para que yo pueda aprender y enseñar, para rebatir, porque el demonio también se viste como ángel de luz. Así y a veces utilizamos el texto. Cuando utilizamos el texto sin contexto se vuelve un pretexto, y entonces ahí le sacamos pretexto para seguir pecando, para seguir viviendo la vida que llevamos, porque decimos: no, es que eso es verdad, ¿cierto? Para corregir y para guiar en el bien. Oiga, corregir y guiar en el bien. Sí. Entonces mire qué importante y fundamental es la palabra de Dios, y por eso decíamos ahora que la renovación nace de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Como fundamento, Sí, como pilar. Porque a estas personas que nos están viendo, vamos a decirle esa cita bíblica para que ellos también lo puedan ver allá en su casa. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 hasta el 17. Y segunda de Timoteo 4:2. 4:2. Y también ahorita leíamos Hebreo 4:11. Entonces, qué importante, perdón, que nosotros podamos redescubrir en esa dinámica del Espíritu la palabra de Dios. Amén. Así Porque es. el Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios. De hecho, yo aprendí a enamorarme de la palabra de Dios fue en la renovación. Yo viví esa experiencia y le agradezco porque Dios me dio la oportunidad de acercarme a la palabra. Pero fue
el mismo fundamento de la persona de Jesús. De buscarlo. De buscarlo, de encontrarlo, pero fue la misma gracia del Espíritu Claro. que me permitió redescubrir ese amor que Dios tenía, pero a través de la lectura de la palabra. Entonces mire que la palabra de Dios nos guía y vamos en búsqueda de esa perfección. No quiere decir que seamos perfectos, porque Así dice que es. nos va guiando para que Total. seamos preparados para toda obra buena. Así Ahora mire lo importante de la palabra, porque dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. ¿Quién nos da eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el que nos da el soporte. La palabra de Dios es la que nos da el conocimiento. La palabra de Dios es la que nos da vida. Entonces, por eso la renovación no tiene una espiritualidad definida. Es una dinámica del Espíritu, sí, pero esa dinámica del Espíritu nos permite a nosotros entender que es la misma palabra de Dios que nos da la experiencia para que nosotros podamos adentrarnos Claro. en esa gracia, pero solamente la palabra de Dios. Entonces, Es la que- miremos el fundamento claro, por eso yo no puedo tener la Biblia ahí a un adorno con el Salmo 91, Que está amarillo. donde esté pasando simplemente telarañas y ni Así siquiera es. lo leamos. Así es. Entonces, muchas veces la tenemos ahí, el único que no sabemos, el Salmo 91, y eso porque es un salmo de protección, pero de resto nada. No buscamos el resto. Y fíjate que uno, por lo menos, uno cuando se siente alguna cosa, quiere que el Señor le dé algo, un proyecto, una cosa, uno le pide, busca la palabra y ahí está, Claro, ahí está. es total, la palabra de Dios siempre nos va a guiar, Así porque es una experiencia nueva, es una experiencia que nos invita a nosotros a reconocer que estamos necesitados de la gracia. Entonces la palabra de Dios nos va formando poco Correcto. Bueno, y en cuanto a la comunión y la caridad. a poco. Ok, en la comunión es muy importante porque nos hace conscientes de que nosotros debemos de entrar en la dinámica de la unidad de la iglesia, en la dinámica del cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos vivir una experiencia de fe aparte. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo, que es la cabeza, y a esa iglesia que Él fundó. Entonces, nosotros hacemos parte de esa unidad cristiana, porque nosotros somos el cuerpo. Ese cuerpo lo llamamos todos aquel que profesamos la fe, nuestra fe, la fe católica, la fe universal, la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, hay una comunión. Esa comunión nos hace a nosotros entender, o nos está invitando a una comprensión de que usted, yo y los otros somos parte de esa iglesia, de esa unidad que nos permite redescubrir la gracia del amor. Por eso es una comunión inefable, va a decir San Agustín, del Padre y del Hijo. Mire, por eso la experiencia de la fe carismática es una experiencia trinitaria. No se puede quedar solo con el Espíritu Santo. Claro. Muchos dicen, no, es que la renovación se cree en el ombligo de Dios. No, no es el ombligo de Dios. Es la experiencia de pedir, cualquiera lo puede hacer. Así es. Estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Santo. Entonces, es la dinámica, pero entendiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una armonía, hay una comunión, hay una profundidad entre los tres, hay una profundidad de entrega que en la dinámica esa experiencia hace de que entendamos de que ese espíritu está unido, cada uno en su labor. El Padre, el Hijo continúan de una forma dinámica. Entonces es un movimiento constante del amor de Dios que se dan las tres personas unidas bajo una misma unidad sustancial. Entonces es muy importante entender eso, porque nosotros no podemos llamarnos cristianos, profesar una fe y estar fuera del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que estar unidos a la iglesia, trabajar de la mano con la iglesia, en cabeza de los sacerdotes, de nuestro obispo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, ¿verdad? Total. Y esa es la parte de la fe que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser ovejas que están fuera de. Si nosotros profesamos esa fe cristiana, tenemos que aprender a trabajar y pedirle al Señor que nos dé la gracia
de poder trabajar en esa comunión, independientemente de las diferencias o de las cosas que tengamos como seres humanos, pero el que nos une es Cristo y el que nos forma es Él. Entonces esa comunión es entender que el otro hace parte y es miembro activo de ese cuerpo de Cristo. No es uno más que el otro, no, es la misma esencia, es la misma gracia para todos. Por eso la iglesia es tan rica en dones y carismas. La iglesia es tan rica en carismas porque hay carismas de todo y todos hacen parte del mismo cuerpo. La misma, ¿cierto? así es. Entonces es una experiencia muy bonita y renovadora. Y la caridad. O sea, en esa caridad, San Agustín va a decir que ese amor mismo ha sido dado al hombre y lo inflama al amor de Dios y del prójimo, porque el hombre no puede amar a Dios si no le es dado por Dios, dice San Agustín. Solamente vamos a entender el amor si yo me hago consciente del amor de ¿quién? De Dios. Y ese amor de Dios, cuando me hace consciente, entonces me va a llevar a mí a amar a ¿quién? Al otro. Solamente de esa forma, lo dice San Agustín. Es muy importante que entendamos esto porque si no nos vamos a perder. Entonces, esa dinámica del espíritu, que es el amor, es una experiencia profunda que nos despierta para que nosotros podamos entender que esta dinámica del amor es el amor de Dios moviéndose. Entonces, ese amor tiene compasión, ese amor tiene misericordia, ese amor tiene caridad y caridad por los necesitados. Si el Espíritu Santo no nos mueve a tener una conversión profunda en el amor, pues entonces no está haciendo la obra que debe hacer en nosotros. Claro. Porque el amor es la caridad continua que nosotros hacemos a los demás. Ahora, no es solamente darle cosas materiales, es mi persona también. ¿Cuántos no están necesitados de un abrazo, de una escucha? Total. ¿Cierto? Entonces, Total. esa es la dinámica del amor. Y hay que mantener vivo este amor, porque es la gracia de Dios. Así que hay que pedirle al Señor que nos revele verdaderamente el rostro del amor de Dios en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos, oiga, y dice, para que continuemos, dice el Papa León, para que con ánimo continúen la misión que es al servicio de la iglesia. Es la misión de Cristo que nos ha dado para que nosotros podamos mantenerla viva en la iglesia, es un cultivar. Entonces mire qué importante estas 5 experiencias que nos regala Excelente. el Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo, la oración de alabanza, la palabra de Dios, la comunión y la caridad. Todas estas, van unidas. si no están dando fruto en una misión concreta dentro de la iglesia, No, la estamos haciendo mal. Por eso dice que esta es una experiencia que siempre ese Espíritu Santo tiene que dar luz, fortaleza y un valor comunitario. Pero hay algo tan bonito que dice que esto tiene que estar unido a la Madre de Dios, a María, que es la primera que recibe el don del Espíritu Santo. Así es. Es poseída y por eso nosotros debamos dejar poseernos por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante esto porque hay que entender que es la dinámica del Espíritu unido a todo y bajo el manto de María que ella nos cubra para que nos lleve a los pies de Jesús y podamos hacer esa plenitud también de la gracia, recibirla para que podamos tener esa dinámica de la misión, de la evangelización y de todo aquello que nos pide el Papa León para que podamos seguir dando frutos en la iglesia. Tenemos que pedirle siempre a la Virgen que nos dé esa gracia. Nos dé esa gracia. Para a través de su inmaculado corazón poder llegar a hacer eso y que Dios también nos conceda esa gracia, que nos dé esos deseos, porque tiene que uno también esos deseos para poder. Y de hecho María llegar. Es un vínculo muy especial con la experiencia de Pentecostés, porque ella estaba ahí. Ella fue
la primera carismática Total, también. sí. Entonces, en esa experiencia de toda esta dinámica que nos está hablando el Papa, ella es el pilar fundamental para que entendamos estos 5 fundamentos. Ella nos lleva a entender cómo debemos hacer para crecer cada día más en esta experiencia. Por eso se habla de María, de Pentecostés, para acercarnos porque es la más. gran carismática, es la gran señora, es la madre que nos lleva a Jesús, El para que camino más podamos rápido, ¿verdad? entender ese misterio. Amén. Por eso es tan Así importante es. abrirle el corazón para que ella podamos experimentar su amor Claro. como madre y el fuego del Espíritu Santo que Así se es. derrama, ¿verdad? Así es. Jorge, pues yo pienso que aquí hay mucho más de qué hablar. Ojalá que en el próximo programa podamos continuar hablando un poco más, profundizando esta parte, Jorge. Claro. ¿No te De hecho, parece? pienso que es muy importante hablar de la persona de María. Ujú, perfecto. Porque en su esencia, pues ella es fundamento, pilar. Correcto. ¿Verdad? Y Entonces, acabamos también de terminar el mes de ella. mayo, el mes de María, Correcto. ¿cierto? Y tantas experiencias. Ahora estamos en el mes de junio, el mes del Sagrado, Sagrado Corazón Corazón de Jesús. Va Estamos directo próximos a vivir el Corpus Christi, También, el fin bueno. de semana. Entonces es una experiencia maravillosa. ¿Por Yo qué? Porque pienso nos que- está invitando a que nosotros podamos encender el fuego del corazón también, y ella en esa experiencia pues nos va guiando. También pues aprovechar para hacer una gran invitación Total. al bingo de la Renovación Claro. Carismática Católica. No se pueden perder ¿Cierto? esa Y parte. pues gracias El a mejor Dios mes. lo hemos ya ido constituyendo Varios cada vez meses. más. Lo tenemos el domingo 14 de junio, oiga, domingo 14 de junio, lugar Polideportivo de Confasucre, barrio El Cortijo. Entonces, 14 de junio, se para ese día, Familia. desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. Todo el día en familia. Lugar Confasucre, Confasucre. barrio El Cortijo. Tem- Cierto, allí va a haber, se vende comida, Todo. van a haber juegos, brinca, va a haber Eucaristía, va a haber premios. Entonces se va a brindar mucho más. El bono o la donación es de 30,000 pesos, el premio mayor es de 5 millones en efectivo. Oh, maravilloso. O sea que está bien bueno. Muy bueno, Y está es un bingo gordito. muy dinámico. O sea, es un espacio también para que las familias se encuentren Claro. y podamos vivir una experiencia de fe. Así. Ahora, Y hay es todo, en pro de ¿verdad? ayuda a la renovación. Correcto. Para Y hay terminar todo toda en esta ese labor. día. Sí, Hay todo. Eucaristía, Hay Eucaristía. La hay- Eucaristía es tipo 9 de la mañana. Perfecto, o sea, se ¿cierto? Y empieza hay con que la comenzar Eucaristía. 8. Vamos a comenzar a las 8 de la mañana. Perfecto. Entonces es muy importante de que usted se dé la oportunidad de asistir en familia. Amén. Y vivamos juntos esa experiencia de fe. Ahí vamos a estar en el nombre de Dios. Bueno, se nos acaba el tiempo, Jorge. Vamos a hacer la oración. Vamos a terminar con la oración, vamos a pedirle al Señor. Yo te invito para que ahí que estás en familia, ores. Si tienes una persona enferma, si estás viviendo alguna situación difícil, dígale: Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te alabo, te bendigo, te glorifico. Leonidas. Señor, te pido la fuerza del Espíritu Santo para que entre. Dígale: Señor, yo te pido para que entres a mi hogar. Tomen mis hijos, mi esposo, mi esposa. Tomen las dificultades, llámese económica o de enfermedad o cualquier situación que estés viviendo. Y dígale: Señor, yo hoy te alabo. Señor, yo hoy te bendigo. Señor, yo te glorifico, te alabo por todo esto que estoy viviendo, Señor. Y te doy gracias porque a través de esta situación te estoy conociendo a ti. Toma el control, Señor, de la situación que estoy viviendo. Que seas tú levantándome en gracia y en bendición. Te entrego en este día a las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Y te pido que tu gracia las acompañe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el fuego del Espíritu Santo, derrámate en gracia en cada uno de estos hermanos donde está llegando esta transmisión y donde va a llegar, Señor, a través de las diferentes plataformas. Bendice, lava, purifica cada persona, cada hogar, Señor, y que seas tú renovando, sanando y liberando estos hermanos. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Jorge, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo martes. Con la el ayuda de próximo Dios, jueves. con la ayuda de Con la Dios, ayuda de vamos Dios a nos estar. vemos nuevamente Ok. el próximo jueves
no que ya vamos a estar aquí, el próximo, venimos nuevamente con el, vamos trayendo, en la línea viene nuestra Santísima Madre de Dios, no se lo pueden perder también con su Hijo Jesús, bueno, a través de su corazón. Gracias por la invitación, que Dios te bendiga y bendiga a cada una de las personas que nos acompañan en este programa Caminando con Jesús y a cada una de las personas que hacen posible este programa a través del Canal 12. Amén, amén. Les recuerdo a la comunidad de Agua Viva que nos encontramos en el lunes en el mismo horario. Bendiciones. Caminando con Jesús. Dice Jesús, quita en el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía